Bienvenidos sean todos, nos alegramos en acceder al último encuentro del libro de Filipenses. Sin más preámbulos, capítulo número 4 del libro de los Filipenses. Leemos la palabra de Dios desde el versículo número 8 en adelante, dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y es nuestra grande alegría poder, por gracia de Dios, llegar a la finalización de este libro, este hermoso libro que el Espíritu Santo permitió que nosotros pudiésemos acceder y ha quedado perpetuado, este escrito al cual inspiró el Espíritu de Dios al apóstol Pablo a escribir y que es de gran beneficio para todas las generaciones en cada localidad de la Iglesia de Cristo Jesús. En el versículo número 8 empieza el apóstol Pablo a demostrar la conclusión de la carta. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo comienza literalmente. Dice así, finalmente, hermanos. Esa palabra finalmente denota que Pablo está llegando o arribando a las últimas indicaciones que tiene para darnos. Ya a lo largo de este escrito ha declarado lo que el Espíritu le dijo que escribiese y ahora llegamos hacia el final. Finalmente, hermanos, ¿qué? Cuántas son verdaderas, cuántas honorables, cuántas justas, cuántas limpias, o sea, puras, cuántas agradables, cuántas admirables, si alguna excelencia, si alguna alabanza, estas cosas pensad. Pablo muestra una lista de cosas en las cuales, por voluntad de Dios, como mandamiento, debemos de pensar o meditar. ¿Cuáles cosas? Bueno, aquí está la lista declarada como verdaderas, como honorables, como justas, como puras, como agradables, como admirables, cosas de excelencia, cosas dignas de ser alabadas o exaltadas. Todo esto se encuentra ¿en qué? En Dios, en su reino, en su consejo, en su obrar de lo que vemos de la vida toda, en su obrar en sus hijos, todo lo que contemplamos de parte de Dios, están estas características que aquí Pablo describe y que nosotros debemos estar meditando continuamente. Pero lo que queremos hacer énfasis es en el versículo 8 enseña a los hermanos, nótese que esta va dirigido a hermanos, hermanos y hermanas, hombres y mujeres, a creyentes, personas que han nacido de nuevo al recibir el Evangelio de la gracia de Dios y haber creído en él. ¿Qué enseña el versículo 8? En Cristo, los seguidores, los creyentes tenemos que potestad, autoridad sobre qué pensamiento meditar, sobre en qué pensamiento reflexionar
Y es mentira que los pensamientos llegan a nuestra mente y se posicionan en nuestra mente sin que nosotros tengamos posibilidad alguna de quitarlos. Verdad es que llegan a nuestra mente pensamientos, imágenes, ideas que nosotros no estábamos pensando, que nosotros no estábamos premeditando, pero cada cosa que llega que no se sujeta a esta lista, o sea, cosas impuras, cosas desagradables, cosas que no agradan a Dios, que no complacen a Dios, que Dios no acepta ni avala, cada uno de esos pensamientos, imágenes, ideas, sonidos, lo que fuese, que llega a la mente del creyente, no tiene por qué perpetuarse en la mente del creyente. Las cosas llegan a nuestra mente, pero ahora en Cristo nosotros tenemos la potestad, confiando en Cristo, ¿de qué? Quitarlas de nuestra mente. Confiando en nuestro libertador, nosotros tenemos por su gracia la potestad de decidir en qué estacionamos, por así decirlo, nuestros pensamientos y en qué no. Oh, hermano, me llegó un pensamiento impuro, me llegó algo, un pensamiento agresivo a mi mente. ¿Pudo haber llegado? Claro que sí, pero no es verdad que estás obligado a que permanezca el pensamiento. El pensamiento inadecuado permanece en mí cuando yo deseo que permanezca, cuando yo quiero reflexionar y ahondar en dicho pensamiento que me va a llevar a una condición inadecuada. El versículo 8, sorprendentemente para muchos, enseña que en Cristo no estamos obligados ni estamos rendidos a que nos dominen los malos pensamientos. Eso era en el pasado, cuando estábamos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo, cuando nos llegan los malos pensamientos, nosotros ¿qué debemos hacer? Por su gracia, confiando en el Señor, dependiendo del Señor, pasar nuestra mente y nuestros pensamientos a toda esta lista de buenas cosas que va a traer un grande beneficio. El versículo 9 lo va a confirmar. Así que, ¿qué aprendemos en el versículo 8? A pensar en todo lo que a Dios le agrada, que aquí se destacó como cosas verdaderas, cosas honorables, cosas justas, cosas limpias o puras, cosas agradables, cosas admirables, cosas de excelencia, cosas alabadas por Dios. En esa debe estar la meditación de mi mente, como anteriormente se nos había enseñado a quitar la mente del afán, de la división y comprender que la paz de Dios iba a guardar los pensamientos. Ahora, si la paz de Dios guarda los pensamientos tienen que estar en qué? En todo lo bueno, en todo lo admirable, en todo lo puro, en todo lo justo y lo demás. Ya que la paz de Dios está guardando nuestros pensamientos tienen que estar en lo adecuado. No puedo pretender que la paz de Dios guarde mis pensamientos cuando yo llevo mi mente a pensar todo lo malo y dejo que lo que no conviene se anide en mi mente. En Cristo tenemos libertad para esos pensamientos malos que llegan, esas malas imágenes, hacer que por la gracia de Dios se hagan a un lado y pasar a pensar en todo lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sigue? Versículo 9. También cuantas habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, estas cosas haced. Nuevamente, para aquellos que han confundido el Evangelio de la gracia de Dios, Dios enseña claramente, irrefutablemente, que la salvación es obra íntegra de Dios, es gracia de Dios en Cristo Jesús que nosotros recibimos por fe. Pero una vez que recibimos dicha salvación, hay cosas para hacer en Cristo, hay muchísimas cosas para hacer. El nuevo pacto está lleno ¿de qué? De mandamientos. Mandamientos de Dios hacia nosotros. En este caso, ¿cuál es el mandamiento? Imitar a Pablo. ¿Imitar qué? Lo que hemos aprendido de Pablo, las cosas que hemos oído y visto. En nuestro caso a Pablo no le vimos con los ojos físicos, ni oímos su voz. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo acerca de
las instrucciones que Pablo nos da y las debemos imitar, porque Pablo es un imitador de Cristo Jesús. Qué magnífico llegar a un punto de madurez en Cristo como el apóstol Pablo, decir: imítenme. Pero nótese que toda la vida Pablo quería que se le imitase. Lo que él hablaba, lo que él hacía, todo el ejemplo de su vida era digno de ser imitado. Recordando que Pablo mismo había declarado no haber alcanzado aún el estado de perfección, pero él continuaba cada día deseando, con ese objetivo de alcanzar el supremo llamamiento de Cristo, y nos llama a imitarle. ¿Qué va a pasar si nosotros imitamos a Pablo, por gracia de Dios, y permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra mente, renueve nuestra mente con todas estas cosas buenas en vez de los malos pensamientos? ¿Qué va a pasar? Mira la promesa que tiene Dios para ti, para nosotros. Dice así el final del 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Versículos anteriores era la paz de Dios nos va a preservar, va a guardar los pensamientos. Ahora Pablo más adelante, el mismo Dios de paz, así él lo nombró en el libro de Romanos en 2 capítulos, al Dios de paz. Y esta palabra paz, que si bien este Nuevo Testamento está escrito en lengua griega, la palabra paz siempre la pensamos en la palabra hebrea shalom, que tiene la idea del estado pleno, el plan de Dios para sus criaturas, un estado sin faltantes, sin carencias, un estado de plenitud en Dios. Bueno, ese Dios de plenitud, ese Dios de paz está con nosotros. Ahora debemos aclarar algo. Esto no está enseñando que para aquel que obedezca Dios está con él, y aquel hermano que desobedezca o tropiece, Dios se va de su vida. No enseña eso el texto, porque Cristo Jesús aclaró que he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con todos sus hijos a través del Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces, ¿qué está enseñando? Esto está hablando de la experiencia diaria que disfrutamos los creyentes en obediencia. Cuando obedecemos al consejo de Dios, en este caso imitar a Pablo, y en este caso renovar nuestra mente con todas estas cosas buenas en vez de pensar todo lo malo, experimentamos la plenitud de Dios, la paz de Dios, ese estado de gozo, de regocijo en su presencia. Y el Dios de paz lo experimentamos en medio nuestro. Pero cuando negamos el consejo de Dios y andamos en rebelión pensando lo malo, ¿qué sucede? Caemos, pecamos, y si hay algo que no experimentamos es la paz de Dios. Hay turbación, hay angustia, hay frustración, y toda obra mala es necesario el arrepentimiento, la confesión. Por eso nosotros creemos que de lo que está hablando de que el Dios de paz estará con nosotros, está hablando de esa experiencia práctica diaria. La pregunta, que imaginamos que la respuesta es clara: ¿quién no va a querer el Dios de paz en su vida, disfrutarlo cada día? Bueno, si quieres disfrutar a Dios cada día, esta es la hoja de ruta: confiando en Cristo Jesús, renovando tu mente con todas las cosas buenas del consejo de Dios, imitando a Pablo, siendo un imitador de Cristo Jesús. Muy bien, este consejo ha sido declarado para que cada uno lo escudriñe. Pasamos al versículo 10. ¿Qué encontramos? Esto: sin embargo, me regocijé en Quirios grandemente. El apóstol Pablo, en su situación difícil, terrenal, cuando escribió esta carta, estando privado de su libertad, nos cuenta de regocijo. Y esta carta nos ha hablado de regocijo en medio de la tribulación, ¿verdad? Ya hemos aprendido de ello anteriormente. Pablo era un hombre que se regocijaba en medio de la tribulación, pero ahora nos va a demostrar una razón. Primero destacamos que se regocija en ¿quién? En el Quirios. En el Quirios es el Señor. Esto denota que Pablo es un servidor de Jesucristo. Es un servidor. Demuestra que Pablo está bajo autoridad. Al declarar a Jesús como el Quirios de su vida, como el Señor de su vida, y regocijarse en el Señor, demuestra que Pablo no es autoridad suprema. Pablo está bajo autoridad. Pablo es nuestro maestro, pero Pablo tiene por encima de sí al Señor. Y es a lo que debemos de arribar como conclusión cada uno de nosotros, que Jesús es nuestra autoridad, nuestro Señor. En Quirios grandemente, que ahora finalmente habéis revivido el para mí cuidar.
en lo cual también habíais estado pensando o considerando, sin embargo les había faltado la oportunidad. En tiempo pasado, los hermanos de Filipo, esto está en un tiempo imperfecto, habían estado considerando algo. Por un tiempo consideraron, meditaron, pensaron en qué asistir, y ya veremos qué es materialmente, a Pablo en sus necesidades. Lo consideraron, lo pensaron, pero ¿qué sucedió? No tuvieron la oportunidad de llevar a cabo el hacer. Tuvieron el querer asistir a Pablo, estaba el deseo, pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Debemos de considerar y recordar que hace 2 milenios no habían las facilidades que tenemos hoy para asistir materialmente a alguien. Las distancias eran un impedimento. Los hermanos en Filipos consideraron, desearon asistir a Pablo, no pudieron hacerlo. Pero ahora vemos un cambio de eso pasado que se extendió por un tiempo con el presente. ¿Qué cuenta Pablo? Que ahora fue revivido ese deseo de asistencia, o sea que ha cambiado la situación. Ahora sí los hermanos en Filipos están dispuestos y están asistiendo a Pablo. Y Pablo va a contar algo acerca de su vida. 11. No que en razón de insuficiencia, o sea, destitución, hablo, porque he aprendido en las cuales estoy, la idea es en las cuales circunstancias estoy, contento o satisfecho estar. He sabido también ser rebajado, o sea, ser humillado, he sabido también superabundar. En todo y en todas las cosas he sido instruido también estar satisfecho y tener necesidad o tener hambre. También superabundar y quedar corto. Y ahora continuamos con el versículo tan famoso, el versículo 13. Pablo lo que destaca en versículos 11 y 12, esta no es una queja. Pablo no está sentenciando una queja, en el pasado no me asistieron, pero ahora sí. No está planteando una queja, ni mucho menos. Pablo confirma y demuestra que es un aprendiz de Cristo. Recuerden, Pablo es un discípulo de Cristo, como todo creyente aprendemos de Cristo. Y Pablo es un aprendiz que fue bien enseñado y que recibió bien la instrucción. En este caso, fue bien enseñado ¿en qué? En tener contentamiento. Contentamiento no en las circunstancias pasajeras, contentamiento en el Señor. Por eso su regocijo en el Señor. Pablo aprendió a tener abundancia, tener exceso, superabundar, y Pablo aprendió a tener ¿qué? Escasez, quedar corto. Pablo supo tener satisfacción de bienes y Pablo supo tener ausencia de bienes. Ni una situación ni la otra marcó su regocijo. Su regocijo y su contentamiento no estaban en su Señor. Por ende, esta no es una recriminación a los hermanos en Filipos. ¿Por qué? Porque el versículo 13 demuestra dónde está la fuente que le da a Pablo la posibilidad de vencer en toda circunstancia. Dice así: todas las cosas puedo en el que fortaleciéndome. Todas las cosas puedo. ¿Qué significa este poder? Es una fuerza que proviene del Señor para perseverar, para resistir. Todas las cosas puedo a través del Señor, aquel que fortaleciéndome. Queremos aclarar algo. El versículo 13 es un versículo glorioso, pero es un versículo muy mal utilizado por algunas personas. El versículo 13 no enseña de parte del Espíritu Santo ni del apóstol Pablo que todos los deseos de mi carne los puedo llevar adelante a través de Cristo. No enseña eso. Todos los sueños que tengo los conquisto a través de Cristo. ¿Es incorrecto? ¿Qué enseña el versículo 13? Toda circunstancia, toda situación que Dios permita vivir a uno de sus hijos, en este caso Pablo, la va a resistir, la va a sobrellevar, va a salir adelante victorioso dicho individuo, en este caso Pablo, pero aplica para todo creyente, a través de las fuerzas de Cristo. Eso enseña. Cada tribulación, cada prueba, cada circunstancia en la que Dios nos permita estar, Dios nos va a dar la fuerza para sobrellevarla, para resistir, para ser victoriosos.
no enseña el versículo 13 que puedo llevar adelante los deseos de mi carne a través de Cristo. No enseña eso, sino que cualquier circunstancia en la que Dios nos permita acceder o estar, Dios mismo en Cristo Jesús nos va a dar la fuerza para resistir, para permanecer. Y las fuerzas vienen de aquel que nos está fortaleciendo para que no desfallezcamos, para que no desmayemos, para que no seamos derrotados. Eso enseña el versículo 13. Cristo le dio las fuerzas a Pablo en tiempos de abundancia, Cristo le dio la fuerza a Pablo en tiempos de escasez. Cristo le dio las fuerzas a Pablo cuando había mucho, Cristo le dio la fuerza a Pablo cuando no había nada. Siempre Cristo fortaleció a Pablo y Pablo es un testigo del poder de Cristo y la victoria de Cristo. 14. Sin embargo, honorable, esto es bien, hicisteis habiendo coparticipado en mi aflicción, en mi tribulación. Ya Pablo aclaró, no está recriminando. Ya Pablo aclaró, él es un instruido por el Señor en cualquier circunstancia y las fuerzas vienen del Señor para la resistencia cualquiera sea la prueba. Ahora Pablo, ¿qué destaca? Hicieron bien en asistirme, en visitarme en mi tribulación y ser copartícipes de las aflicciones y las tribulaciones de un hermano llamado Pablo. Y esta es una llamado a todos nosotros. En el cuerpo de Cristo, cuando un miembro está carente, padeciendo, está con faltante, todo el cuerpo se aboca a participar y cubrir dicha asistencia. Dios ha dispuesto en su soberano plan que las necesidades de su cuerpo sean cubiertas por el mismo cuerpo de Cristo, por el pueblo de Dios. Y debemos de todos participar en la asistencia a los que están padeciendo necesidad. Dice así: ahora habéis sabido, 15, habéis conocido también vosotros, filipenses, que en el comienzo del Evangelio, cuando salí desde Macedonia, ninguna conmigo eclesia, o sea, iglesia del Señor, participó en cuanto a donación y recepción, sino vosotros solos. Estos hermanos tienen el testimonio de estar participando en la asistencia. El resto de las iglesias, en el momento que el hermano Pablo partió, no estaban involucradas en asistir a Pablo, pero estos hermanos de Filipos demuestran su consagración al Señor y su madurez ¿en qué? En entregar sus bienes, sabiendo que no son de ellos, sino que son administradores de los bienes del Señor. Y en este caso los bienes del Señor tienen que ser puestos para ¿qué? El avance del Evangelio. Y si Pablo es un defensor del Evangelio, recuerden, en este libro se enseñó que Pablo había sido puesto por defensa del Evangelio. ¿Qué entendieron los hermanos de Filipos? Hay que asistir al hermano Pablo para beneficio de su vida y para que el Evangelio avance. 16. Porque incluso en Tesalónica, ambos, una y dos que veces, en reiteradas ocasiones, para la necesidad mía, enviasteis. Recordando algo, las escrituras nos cuentan que Pablo trabajaba, tenía un trabajo terrenal que hacía que sus necesidades materiales y la de los que lo rodeaban estuviesen cubiertas. Pablo se dedicaba a una tarea terrenal, tenía colaboradores en ciertas regiones, como un matrimonio, Priscila y Aquila, que tenían el mismo oficio. Pero ¿qué sucede? Pablo en más de una circunstancia estaba privado de libertad por el Evangelio. Y privado de libertad no tenía manera de poder producir recursos. Y dichas cárceles no son como las cárceles del presente, en las cuales aquellos que mantenían presos, o sea, los soldados que mantenían presos a los individuos, no tenían ningún tipo de obligación de dar ningún tipo de alimento o cuidado. El cuidado de los presos venía muchas veces ¿de quiénes? Los visitantes. Y en este caso, los hermanos. Si los hermanos no visitaban al preso, en este caso Pablo, y no le proveían de bienes, el hermano quedaba librado a totalmente quedar carente y necesitado de cosas básicas para la vida. Por ende, esta iglesia comprendió que era necesario participar de la aflicción y tribulación de Pablo, porque incluso en Tesalónica, ambos, una y dos, para la necesidad mía enviaste. No que desee el obsequio,
O sea, no que desee la dádiva, el bien material, sino busco el fruto abundando en cuenta vuestra. Para Filipos esto no es simplemente dar y dar y dar, y alguien podría decir, oh, entregan todos sus recursos. Esto no es una pérdida para Filipos. Esto es fruto para su cuenta. Recuerden, Cristo Jesús dijo, ni aun un vaso dado en su nombre perderá recompensa en el reino. Los hermanos de Filipo, lejos de estar perdiendo sus recursos, están siendo los seres vivos más sabios de la tierra, invirtiendo los recursos de Dios y obteniendo por gracia de Dios obsequios celestiales que no les serán quitados, trayendo beneficio a un hermano necesitado y recibiendo galardón de parte de Dios. Por ende, cada vez que tenemos la oportunidad de ofrendar, hermanos y hermanas, no lo dudemos. No lo dudemos, porque habrá fruto en nuestra cuenta y esto es galardón celestial. Dice así, 18. Sin embargo, tengo todas las cosas y sobreabundo, habiendo recibido de Epafrodito las cosas desde vosotros, olor de fragancia, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Epafrodito es un nombre que para los lectores de este libro es un nombre familiar. ¿Se acuerdan que anteriormente Pablo destacó Epafrodito, mi servidor? Aquel que le ministraba. Y ahora ya sabemos cómo. ¿Cómo Epafrodito ministró llevando los bienes desde la iglesia de Filipos, esos bienes apartados para el hermano Pablo? Esos bienes, mira, si tú eres adorador de Dios, te va a interesar mucho lo que la Escritura destaca. Los bienes materiales que la iglesia de Filipos envió a través de Epafrodito al hermano Pablo son destacados como ¿qué? Como olor de fragancia, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En el nuevo pacto, en la casa espiritual de Dios, uno de los métodos, maneras de adorar a Dios es a través de las ofrendas de recursos. Esto sube como un aroma agradable a Dios en una clara referencia al antiguo pacto. Aroma agradable a Dios, ¿cómo? Cuando nuestros recursos lo ponemos para su reino, para una ofrenda a un hermano necesitado. Este es un sacrificio aceptado por Dios. Hay sacrificios que Dios no acepta, sacrificios que Dios no ha demandado ni ha pedido. El sacrificio que Dios quiere es nuestra vida, Romanos capítulo 12, nuestra vida en sacrificio agradable como culto racional a Dios. Y esa vida sacrificada a diario que Dios acepta incluye nuestros recursos. Y Dios se agrada, acepta dichos recursos. Es un aroma grato a Dios. Dice así el 19. El Dios mío repletará toda necesidad vuestra acorde a la abundancia de Él en gloria en Cristo Jesús. Por si algún hermano en Filipos o en el presente tiene temor, si comparto de mis recursos con el que padece necesidad, no tendré para mis necesidades, pasaré a estar en un estado de carencia. Debes de meditar quién es el Dios al que sirves. El Dios que se agrada de tu ofrenda puesta para la necesidad de un hermano es el Dios de gloria que no tiene carencias porque es el creador de los cielos y la tierra y de él se escribió los cielos, la tierra y su plenitud. ¿De quién son? De Dios. Ese Dios que va a hacer, va a repletar toda necesidad vuestra. Esto que enseña no va a permitir que haya faltante de lo básico en aquel hijo o hija que está rendido a Dios. Dios es un sabio Dios, no manda a sus hijos que ofrenden para los que padecen necesidad, para que dichos hijos ahora sean necesitados. No, por el contrario, Dios se va a encargar de bendecir la vida de aquellos que están ofrendando para que nada le falte. Porque sabio es Dios y es un Dios que provee. Es un Dios de abundancia, no es un Dios que escatime. No escatimó la vida de su hijo, no va a escatimar de los recursos básicos para con su pueblo. Él es sabio, Él sabe lo que hace. ¿Cómo culmina esto? A partir del versículo 20. Ahora, a Dios y Padre nuestro, la gloria por las edades de las edades. Amén.
el Dios de gloria, el Dios de esplendor y de brillo, reciba la gloria que le corresponde. ¿Cuándo? Siempre. A Él sea la gloria, dice el apóstol Pablo. Versículo 21. Un imperativo, o sea, una orden. Saludad a todo santo en Cristo Jesús. Os saludan a vosotros los conmigo, hermanos. La salutación es para todos, desde todos los hermanos. A todos los santos debemos de saludar. Y tiene la idea de no solo un saludo a modo de cariño, sino también bienvenir, recibir. Versículo 22. Os saludan a vosotros todos los santos, ahora especialmente aquellos fuera de la casa de César, del nombre literal Cáisaros. La gracia del Kyrios Jesús Cristo con el Espíritu vuestro. Amén. La mejor manera de culminar la carta es como había comenzado la carta. Había comenzado en el capítulo 1 declarándonos y ofreciéndonos gracia y paz de parte de Dios. La gracia la recibimos a través del Señor Jesús el Salvador, por ende Kyrios Jesús Cristo, con el Espíritu nuestro. Con el Espíritu nuestro sea que la gracia del Señor. Y es nuestro anhelo, amados, que la gracia del Señor haya alcanzado a cada uno de los oyentes en la localidad que tú te encuentres a través de la lectura de esta hermosa carta. Carta de los Filipenses, que hemos leído brevemente en unas semanas y que debemos de atesorar, guardar y practicar hasta que el Señor nos llame. El deseo nuestro es el mismo que el de Pablo. La gracia del Señor sea con todos los que aman a Jesucristo.